Buenas. En este vídeo vamos a obtener el campo eléctrico que crea una esfera en todos los puntos del espacio. Vamos a hacer las siguientes hipótesis para resolver el problema. Por una parte, suponemos, es una esfera perfecta, por supuesto. Suponemos que en la esfera hay una carga eléctrica Q positiva, aunque si fuese negativa pues nada cambia, solo el sentido del campo. Pero vamos a analizar en realidad dos problemas en uno. Vamos a analizar el problema de que la esfera es conductora y vamos a analizar el problema en el caso en el que la esfera sea aislante. Y para este segundo caso vamos a añadir la hipótesis de que la carga se distribuye uniformemente. Veremos que en el caso de la esfera conductora no es necesario añadir ninguna hipótesis sobre distribución uniforme por el propio efecto que tiene el ser conductora en el movimiento y en la distribución de la carga eléctrica. Por tanto, realmente la única hipótesis solo se plantea en el caso de una esfera aislante. Bueno, vamos entonces a establecer las condiciones del problema y por una parte vamos a establecer que la esfera pues tiene un determinado radio, lo vamos a denominar R mayúscula, hemos dicho que la carga es Q y queremos resolver el campo eléctrico en cualquier punto del espacio, es decir, el punto puede estar fuera de la esfera o el punto puede estar dentro de la esfera y por supuesto en cualquier localización dentro o fuera de la esfera, ¿vale? Bueno, pues para resolver este problema acudimos a la ley de Gauss. Como vamos a resolver dos problemas en paralelo, en principio gran parte del desarrollo es común para los dos y por tanto no haré ninguna mención, pero solo en aquellos casos en los que haya alguna diferencia, pues duplicaré el análisis para conductora y aislante, ¿vale? Pero mucho de parte del proceso es común, así que lo resolvemos una única vez. Bueno, en primer lugar, el primer paso que tenemos que resolver para aplicar la ley de Gauss es analizar el problema para descubrir la dirección del campo eléctrico que después, posteriormente, nos permita aplicar o escoger la superficie gaussiana para aplicar la ley de Gauss. Bueno, pues en este caso tenemos que dividir el problema para analizar de forma diferente lo que ocurre cuando estamos en una superficie aislante, en una esfera aislante, y cuando estamos en una esfera conductora, ¿vale? Ponemos aquí en este lado el caso conductor y ponemos en este lado el caso aislante. Vamos a empezar en este caso analizando lo que ocurre cuando la esfera es aislante. De forma que si la esfera es aislante, consideramos que ese es su centro y consideramos la esfera es maciza, aunque bueno, no la vamos en este caso no la podemos dibujar maciza, obviamente, en dos dimensiones, pero bueno, nos imaginamos que no es un círculo, sino que es una esfera. Como la carga se distribuye uniformemente, cualquier punto del espacio, por ejemplo este que está aquí, si le trazamos una línea que va desde este punto hasta el centro de la esfera y continúa, es fácil ver que esta línea, en realidad es un plano, si lo vemos en 3 dimensiones, divide a la esfera en dos mitades completamente iguales. Y eso ocurre para cualquier otro punto del espacio. Por supuesto, también ocurre para un punto interior, ¿vale? Si el punto se sitúa dentro, por ejemplo, voy a poner la misma línea para aprovechar el dibujo que hemos hecho antes. Si el punto es interior, podemos localizar un plano que pasa por el centro está aquí, y divide a la esfera en dos mitades perfectamente iguales. Entonces, si la esfera es aislante y, importante, se distribuye la carga de forma uniforme, hay la misma carga en esta mitad superior que en esta mitad inferior con respecto a este plano. Y entonces podemos darnos cuenta que para cualquier diferencial de carga que se sitúe, por ejemplo, en ese punto, ese diferencial de carga va a generar un campo eléctrico en el punto que tendrá
esta dirección y este sentido, pero habrá un diferencial de carga completamente simétrico en el otro lado de este plano amarillo que genera un vector diferencial de campo cuya dirección y sentido serán tales que cuando yo sume los dos vectores se me generará un vector, aplicando la regla del paralelogramo, un vector que lleva exactamente la dirección del plano. Es decir, el campo eléctrico en este punto lleva precisamente la dirección esta que estamos marcando en rojo. Y es fácil darse cuenta que esta dirección es precisamente la de un vector que sale, o digamos que lleva la línea que apunta al centro de la esfera, pasando por el punto, es esa línea, y es un vector saliente porque suponemos que el campo eléctrico es positivo. Bueno, pues es fácil hacer el análisis para cualquiera otros dos puntos. Obviamente, si en vez de escoger esos dos puntos, escogemos otros dos puntos, este y este, ocurrirá exactamente lo mismo, este y este ocurrirá exactamente lo mismo. Por tanto, se anularán las componentes que sean perpendiculares al plano y solo me quedarán componentes longitudinales al plano. Entonces, se puede concluir de una forma relativamente sencilla con un dibujo gráfico que el campo eléctrico, al menos en el caso saliente, lleva la dirección de la línea que une el centro con el punto y es saliente. Entonces lleva la dirección de la línea que une C con P y es saliente. Vamos a ver que eso también ocurre en un punto interior. Y vamos a utilizar los mismos dos puntos que hemos colocado antes. En este caso, la línea que une el diferencial de carga con el punto será esta, por tanto el vector diferencial del campo llevará esta dirección y este sentido, y en el otro caso análogo pues será esta dirección y este sentido. De nuevo con la regla del paralelogramo, estos dos vectores se sumarían dando lugar a un vector que lleva de nuevo la dirección del plano, la dirección que va en la línea imaginaria. Pero aquí ocurre algo que no ocurría antes, y aquí ocurre que en realidad hay una segunda división de la esfera que podemos hacer perpendicular a este plano, con un nuevo plano que pasa por el punto, que divide la esfera en dos mitades, la mitad de la derecha, esta mitad grande, y la mitad de la izquierda, que es este trocito pequeño. ¿Y por qué lo dividimos? Porque los puntos que quedan, los diferenciales de carga que quedan a la derecha, como estos dos que hemos analizado, generan un vector hacia la izquierda, mientras que los puntos que están a la izquierda, es decir, en este lado pequeño, generarán un vector diferencial de campo que llevará a la dirección contraria. Entonces tenemos una serie de puntos que son todos estos que generan campo eléctrico en la dirección hacia la derecha, hacia arriba a la derecha, y todos estos puntos que generan campo hacia la izquierda. Obviamente, si el punto está en este lado, hay mayor cantidad de carga en esta mitad de aquí, que es una mitad más grande, y por tanto la dirección será siempre saliente. Si el punto estuviese aquí, habrá más carga en el lado izquierdo, en el lado opuesto al centro, y por tanto siempre se cumple que es saliente, independientemente de que esté dentro o fuera y que esté dentro a un lado a otro del centro. Por tanto, conclusión, si la esfera es aislante, el vector del campo eléctrico es un vector que lleva la línea imaginaria, la dirección de la línea imaginaria que une el centro con el punto y además es saliente. Perfecto. Veamos qué ocurre en el caso de una esfera conductora. En el caso de la esfera conductora, de nuevo, pues podemos situarnos en el centro de la esfera, en algún punto del espacio cualquiera, nos dibujamos nuestra esfera conductora y ahora tenemos que pensar en qué ocurre por ser la esfera conductora. Aunque en un momento determinado, cuando esta esfera surge o se fabrica o se construye, la carga puede estar aleatoriamente distribuida, concentrada en cualquier punto de esta esfera,
en principio totalmente desconocido para nosotros, al ser una esfera conductora, la carga se mueve libremente. Y al moverse libremente, la carga, que tendrá un determinado signo, la estamos considerando positiva, pero si fuese negativa ocurrirá lo mismo, la carga va a tender a repelerse entre sí. Por tanto, si tenemos unas determinadas cargas eléctricas positivas, por ejemplo, por aquí, como digo, aleatoriamente distribuidas, esta carga va a tender a repelerse entre sí y se irá a situar a los puntos más lejanos que pueda unas de otras. Y eso hará que pasado unos instantes se alcance una situación nueva, una situación de equilibrio, en la que toda la carga se distribuya por la superficie, es decir, toda la carga Q está situada en la superficie de la esfera, no habrá nada de carga dentro y además, por ser una esfera completamente perfecta, la carga se distribuirá de forma uniforme, es decir, la distancia, si nos pintásemos una serie de mases indicando la carga, la distancia entre esos mases es completamente equivalente porque eso es la situación en la que se alcanza ese equilibrio y todas las cargas están perfectamente equilibradas en sus fuerzas de repulsión. Por tanto, si la carga se mueve libremente, llegaremos a una situación de equilibrio electrostático y eso nos lleva a concluir, primera cosa, que la carga se distribuye uniformemente. Entonces, nos fijamos que en este caso no era necesario aplicar la hipótesis de distribución uniforme, que sí era en el caso aislante, por el propio comportamiento de la carga. Pero eso no es lo que nos queríamos plantear. Nos queríamos plantear qué dirección tiene el campo eléctrico. Bueno, pues en ese caso lo que tenemos que hacer es escoger un punto. Escogemos un punto cualquiera, lo colocamos fuera para empezar el análisis y de nuevo vemos que podemos plantear un plano que pasa por el punto y que parte a la esfera en dos mitades y de nuevo nos ocurre lo mismo que nos ocurría en la esfera aislante, es decir, que para cualquier elemento de carga que haya en la mitad superior existe un elemento análogo en la mitad inferior. Aquí la única diferencia es que no hay carga en el interior, puesto que se ha vaciado, toda está en la superficie, pero siempre hay un elemento de superficie simétrico a otro elemento que va a hacer que el campo eléctrico sea completamente longitudinal al plano, puesto que las componentes transversales se anulan entre sí por la regla del paralelogramo. De forma que cuando el punto está fuera, el campo lleva la dirección de la línea que une el centro con el punto y es saliente. Y si estamos dentro ocurre exactamente lo mismo, con las mismas razones que hemos argumentado antes. Cuando el punto está aquí dentro, se divide a la esfera. En este caso tenemos que volver a considerar la mitad de la esfera pequeña que nos queda a la izquierda, la otra mitad a la derecha, pero la parte derecha tiene más fuerza porque hay más carga y hace que el campo eléctrico finalmente lleve la línea imaginaria esta, pero también apuntando hacia afuera. Por tanto, conclusión primera es que independientemente de que estemos en un caso de conductor o aislante, la dirección y el sentido del campo es el mismo, aunque el análisis ha sido diferente, pero la conclusión es la misma. Bueno, ¿qué vector podemos utilizar para representar esto? En este caso no nos conviene utilizar ni coordenadas cartesianas ni cilíndricas, sino que nos conviene utilizar coordenadas esféricas. En concreto, lo que hacemos para facilitarnos en este caso el trabajo es situar sobre el centro de la esfera, sobre el mismo centro de la esfera, situamos el origen de coordenadas. Si hacemos eso, el vector que sale desde el origen de coordenadas, buscando al punto, es precisamente el vector u sub r. Es decir, el vector que marca esta dirección coincide con el vector u sub r porque hemos puesto el origen de coordenadas en el centro de la esfera. Así que, gracias a esa elección, establecemos que el campo eléctrico tiene ese módulo y la dirección u sub r. Bueno, pues una vez tenemos ya la dirección del campo eléctrico, el resto de pasos es mucho más rápido. Vamos ahora a aligerar un poco el proceso, porque esta es la parte así más compleja desde el punto de vista conceptual. Lo segundo es escoger una superficie gaussiana.
la elección de la superficie gaussiana solo depende de la dirección del campo eléctrico y de cómo se organiza su módulo. Por tanto, este paso es común para los dos porque tienen la misma dirección y el módulo se va a distribuir de una forma aproximadamente igual, excepto en puntos interiores, pero que ahora veremos lo que sucede. Por tanto, lo que vamos a hacer en este caso es, de nuevo, pintamos nuestra superficie, nuestra esfera de carga, nos da igual en este caso que sea conductor o aislante, y colocamos nuestro punto aleatorio, lo vamos a pintar fuera, pero podría estar dentro, así que vamos a pintar los dos casos, un punto fuera y un punto dentro, y vamos a ver qué superficie gaussiana nos interesa escoger. En este caso, recordemos que nos interesa escoger una superficie gaussiana que o bien el campo eléctrico sea perpendicular al vector de superficie para que el producto escalar de estos dos vectores sea cero y se pueda resolver el flujo de una forma sencilla, porque no haya flujo en este caso, o bien porque escogeremos la superficie paralela al vector de campo y además con un módulo constante. Eso también nos va a ayudar. Bueno, pues en este caso es bastante evidente darse cuenta que lo ideal es escoger una superficie gaussiana también esférica que pase por el punto en el que queremos calcular el campo eléctrico. Estos no son círculos, son esferas. Estamos en un dibujo en dos dimensiones, pero son esferas gaussianas con un determinado radio que vamos a indicar aquí y lo vamos a indicar también en el caso exterior, ¿vale? Estamos analizando el problema dentro y el problema fuera de la esfera, pero en ambos casos la superficie gaussiana es la misma. Bueno, una vez tenemos la superficie gaussiana escogida, pasamos a el tercer paso, que es el cálculo del flujo eléctrico. Tenemos que obtener el flujo eléctrico saliente de esta superficie gaussiana sin conocer el campo eléctrico. Entonces, el flujo eléctrico, recordemos que se obtiene como la integral de superficie del campo eléctrico, en este caso, saliendo de nuestra esfera gaussiana, y tenemos que resolverlo sin conocer el campo eléctrico. La clave está en escoger una superficie gaussiana concéntrica, esto es clave en este problema, concéntrica con la esfera de carga. Porque cuando la superficie gaussiana es concéntrica, en cualquier punto de esta superficie, en este punto de aquí, el vector de superficie que es perpendicular a la superficie de la esfera y el vector de campo que hemos dicho que lleva la línea imaginaria que une el centro, son vectores que son paralelos. En cualquier punto de la superficie ocurre esto. Por tanto, estamos en ese caso verificando esta primera condición. Es decir, que en cualquier punto de la superficie, vector de campo que está en verde y vector de superficie que está en blanco son paralelos. ¿Qué ocurre con el módulo del campo? Bueno, pues es también fácil darse cuenta que este punto y este otro y este otro y este otro son completamente análogos con respecto a la carga eléctrica porque están a la misma distancia de la esfera y además porque la carga se distribuye de forma uniforme, bien sea porque sea una esfera aislante o bien porque sea una esfera conductora. Es decir, cualquier punto exterior es completamente análogo con respecto a la esfera en ambos casos. Así que también se cumple la segunda de las condiciones, así que estamos en este caso. Eso nos va a permitir resolver el producto escalar de una forma muy sencilla. Seguimos, por tanto, operando y tenemos que ese producto escalar será el módulo del campo, el módulo del vector de superficie y el coseno del ángulo, que al ser paralelo será un vector de coseno, o sea, un coseno de 0 que nos dará un producto de 1. A continuación utilizamos este hecho. Como el campo es constante, podemos sacar el módulo de la integral. El módulo que era nuestra incógnita sale de la integral y eso nos va a permitir resolver el flujo eléctrico sin conocer el módulo del campo. Esta integral implica sumar los trocitos de superficie
en los que estamos dividiendo nuestra esfera gaussiana, y aquí estoy representando algunos de ellos. Si sumamos todos los diferenciales de superficie, llegaremos a la superficie total de nuestra esfera gaussiana. Superficie que tiene una fórmula conocida por todos, que es igual a 4pi radio al cuadrado. Este cálculo es completamente equivalente si estamos dentro que fuera, por eso no lo vamos a repetir. Lo único que el radio será más pequeño, pero la expresión es completamente la misma. Una vez tenemos el flujo eléctrico, podemos continuar el proceso para calcular la carga encerrada. Y en este caso hay que distinguir dos situaciones. No es lo mismo ahora que el punto esté dentro y por tanto la superficie gaussiana sea interior, a que el punto esté fuera y la superficie gaussiana sea exterior. Así que distinguimos aquí las dos situaciones de punto exterior y punto interior. En el caso en el que el punto esté por fuera de la superficie y ponemos el esquema de nuevo para situarnos, tenemos la superficie, este sería el centro, esta sería la esfera de carga y nuestra superficie gaussiana iría, pues, por ejemplo, por aquí por fuera. Lo que estamos intentando ver es cuánta carga queda dentro de nuestra superficie gaussiana. En este caso es muy fácil calcular que la carga que encierra nuestra superficie gaussiana es igual a toda la carga que hay en la esfera. Y en ese caso me da igual que sea una esfera aislante o sea una esfera conductora, puesto que toda la carga que hay es Q por las hipótesis del problema. Me da igual que se distribuya en la superficie o en el volumen de la esfera. La carga será Q. En ese caso ya tendríamos el problema resuelto. ¿Qué ocurre cuando estamos en un punto interior? Cuando estamos en un punto interior, la cosa cambia en función de si estamos en el caso conductor o estamos en el caso aislante, como vamos a ver a continuación. Vamos a pintar a la esfera más grande, simplemente para que el dibujo nos quede un poco más bonito. Tenemos aquí la superficie gaussiana en blanco. Vamos a poner el punto para situarnos siempre. El punto siempre va sobre la superficie gaussiana. Entonces lo que estamos calculando es la carga que hay aquí dentro. Cuando estamos en el caso de una esfera conductora, recordemos que toda la carga, me voy al dibujo superior, toda la carga se situaba sobre la superficie, dejando el centro de la esfera vacío. Y por tanto, si toda la carga está en la superficie de la esfera, aquí dentro no hay nada. Por tanto, la carga encerrada en una superficie esférica es cero. En la superficie gaussiana interior, en el caso de una esfera conductora, es cero. ¿Qué ocurre en el caso de una esfera aislante? En el caso de una esfera aislante, la carga se distribuye en todo el volumen de la esfera. Por tanto, aquí hay carga eléctrica encerrada. No está el total de Q, que es lo que hay en la esfera, sino que habrá una parte. ¿Cómo podemos calcular esa carga eléctrica? En este caso necesitamos utilizar la hipótesis de distribución uniforme. Como la carga se distribuye uniformemente por el volumen de la esfera, se verifica que hay una relación lineal con el volumen. A mayor volumen encerrado, a mayor volumen de la esfera blanca, mayor carga eléctrica. Eso nos permite plantear una relación utilizando la densidad volumétrica. Es decir, la carga encerrada será la densidad volumétrica de carga por el volumen encerrado. Y aquí vemos esta relación lineal. Y esto es constante debido a la hipótesis, es decir, debido a que la carga se distribuye de forma uniforme. Esto es constante, pero aún no lo conocemos. Tenemos que calcularlo. La clave es que, insisto, al ser una
distribución de carga uniforme, la densidad es constante y por tanto hay una relación lineal entre la carga y el volumen. ¿Vale? Bueno, pues vamos a calcular estos dos factores. Por un lado, ¿cuál sería el volumen encerrado? Pues sería el volumen de una esfera blanca, de una esfera de radio R, que no es el radio total, es un radio más pequeño, lo denominamos con R minúscula. Este radio no es, insisto, el radio total de la esfera, que sería lo que antes hemos denominado R mayúscula, y por tanto utilizamos la fórmula del volumen de una esfera, que es 4/3 de pi R minúscula al cubo, porque estamos calculando el volumen de la esfera blanca. Con la densidad de volumen, ¿cómo la podemos calcular? Pues utilizando nuestro dato de la carga total. Por tanto, si esta carga total está distribuida en un volumen total de la esfera, la densidad de carga será la carga total entre el volumen total. ¿Y cuál es la carga total? Dato, esto es Q. ¿Cuál es el volumen total? Pues 4/3 de pi con el radio total de la esfera, que es R mayúscula al cubo. Estas dos expresiones las sustituimos aquí y se nos va a ir el 4/3 de pi, se nos va en el numerador y en el denominador y nos queda finalmente una expresión un tanto particular, que es esta que estamos viendo aquí. Esta expresión, nos paramos un segundo a analizarla, lo único que nos está diciendo es que si el radio de la superficie gaussiana es 0, o dicho de otra forma, si el punto está justo en el centro de la esfera, esto será 0 y por tanto la carga encerrada dentro de la esfera será 0, que es lógico porque la esfera será tan pequeña que no contiene nada de carga. Y también nos dice que cuando la R minúscula sea igual a la R mayúscula, es decir, cuando la superficie gaussiana sea exactamente igual a la superficie de la esfera, la R del numerador y del denominador se me cancelarán y la carga encerrada será igual a la carga total, lo cual tiene sentido porque si lo blanco coincide con lo gris, toda la carga que hay dentro de lo blanco será toda la carga que hay dentro de la esfera. Bueno, pues ya tenemos resuelto la carga eléctrica en el interior, que vemos que hay que analizarlo de forma diferente para cada uno de los casos. Continuamos con el proceso y ahora ya directamente aplicamos la ley de Gauss una vez tenemos calculada la carga y el flujo. La ley de Gauss nos va a permitir despejar el módulo del campo eléctrico, que es nuestra incógnita. Entonces, distinguimos de nuevo los dos casos, el caso conductor y el caso aislante. Pero además tenemos que distinguir los casos interiores y los casos exteriores, es decir, en los casos en los que la R, que es la distancia del punto, la R minúscula, sea menor que la R, y los casos en los que la R sea mayor que la R. En el caso conductor, en este caso, hemos obtenido que E por 4pi R cuadrado, que es el flujo, es igual a 0 partido por epsilon sub 0. Cuando estamos en el interior no había carga. Cuando estamos en el exterior obtenemos Q partido por epsilon sub 0. Despejando el módulo del campo tenemos que el módulo es 0 para cualquier punto y aquí tenemos que el módulo es 1 partido 4pi epsilon sub 0 Q partido por R minúscula al cuadrado. Ese sería el caso de una esfera conductora. En el caso de una esfera aislante, también tenemos que distinguir el caso interior del caso exterior. En el caso interior tenemos nuestro flujo, que era siempre el mismo, pero ahora es igual a la carga encerrada en el caso interior, que era esta expresión tan extraña que hemos obtenido antes. Es decir, QR al cubo, R al cubo, dividido entre la permitividad eléctrica. En el caso de un punto exterior era mucho más sencillo porque era directamente igual a la carga total dividido entre la permitividad. Despejamos de aquí el módulo del campo y obtenemos que el módulo del campo es igual a 1 partido 4pi epsilon sub 0 Q por R minúscula dividido entre R mayúscula al cubo.
Y en este caso de aquí nos sale una expresión también más sencilla, que es 1 partido 4 pi epsilon sub 0 q partido r minúscula al cuadrado. Por tanto, tenemos aquí 4 casos para las 4 situaciones. Finalmente, planteamos el vector del campo eléctrico y así terminamos nuestros 2 problemas. Tenemos, por tanto, que cuando nuestra esfera es conductora, el campo eléctrico es igual a, y nos sale una función definida a trozos, porque tenemos que distinguir los 2 casos. 0 cuando r es menor que el radio de la esfera, es decir, para puntos interiores, y 1 partido 4 pi epsilon sub 0, q partido por r cuadrado por u sub r, el vector que obtuvimos al principio, cuando estoy en un punto exterior. Esto en unidades, Newton partido por Coulomb. En el caso de una esfera aislante, obtenemos que el campo eléctrico es igual a 1 partido 4 pi epsilon sub 0, q por r partido por r al cubo por u sub r cuando estoy en la parte interior, y 1 partido 4 pi epsilon sub 0 q partido r cuadrado u sub r cuando estoy en un punto exterior, en Newton partido por Coulomb. Y esta de aquí sería la solución final a nuestros problemas de campo eléctrico en una esfera, bien sea esta aislante o bien sea conductora. Hacemos como siempre un análisis del resultado. En primer lugar, nos damos cuenta que cuando estamos por fuera de la esfera, aislante y conductora son indistinguibles. Es decir, si yo tuviese un aparato que midiese el campo eléctrico desde fuera, yo no podría decir si ese campo procede de una esfera aislante o procede de una esfera conductora. Es más, tampoco podría distinguir si ese campo procediese de una carga puntual de valor Q situada en el centro, porque el campo de una carga puntual es precisamente esta expresión que estoy marcando ahora mismo. Si la carga vale Q, es indistinguible. Es decir, desde fuera, un observador no puede distinguir estos 3 casos. Cuando estoy por dentro, la cosa es completamente diferente. Obviamente, no puedo estar por dentro de una carga puntual, así que en este caso no tiene sentido hablar de este tercer caso. Pero en el caso de una carga conductora y aislante, sí hay diferencias. Primero, el campo eléctrico de una carga de una esfera conductora en su interior me sale 0. Eso era de esperar porque es lo que nos dice la teoría de conductores en equilibrio electrostático. Es decir, conductores en equilibrio electrostático, el campo en su interior, el campo eléctrico interior es 0. Lo hemos demostrado en este problema. Cuando estamos en el caso de una esfera aislante, que es la expresión quizás más extraña, lo que hemos obtenido es que el módulo del campo crece, fijaros, crece con la distancia. Es decir, mientras más lejos estemos del centro de la esfera, más intenso es el campo. Y de hecho, si estamos justo en el centro, es decir, si la R vale 0, el campo eléctrico es 0. Si pintásemos eso en una gráfica y pusiésemos el módulo del campo eléctrico y aquí pusiésemos la distancia al centro, al origen de coordenadas, tendríamos que si esta línea vertical representase justo el radio total de la esfera, el campo eléctrico iría creciendo linealmente hasta que llegue a tocar el radio de la esfera, donde el campo sería máximo, y a partir de ese momento el campo iría decreciendo hasta que asintóticamente llegase a 0. Esto es lo que ocurre en el caso de la esfera aislante. Si la esfera conductora, el campo eléctrico en su interior es 0
y aquí daría un salto abrupto y empezaría a decaer de la misma forma 1 partido r al cuadrado buscando el c. Este cambio abrupto que se da en la superficie se debe precisamente a que toda la carga está en la superficie y por tanto el campo pasa de no valer nada a valer algo justo cuando estoy fuera. Bueno, pues vamos a hacer un resumen muy rápido de este largo vídeo en el que hemos calculado el campo eléctrico de una esfera. En primer lugar, nuestra única hipótesis es en el caso de esferas aislantes, distribución uniforme. Hemos concluido que en ambos casos la dirección del campo es la de la línea imaginaria que une el centro con el punto y es saliente. Eso nos permite escoger una superficie gaussiana esférica, concéntrica con la carga, con el centro de la esfera, con el centro de la carga, y eso nos permite calcular el flujo de una forma muy sencilla y llegamos a esta expresión válida para todos los casos. El cálculo de la carga encerrada se complica porque hay que distinguir los puntos exteriores e interiores y además hay que distinguir si es conductora o aislante. La única peculiaridad es que cuando estamos por dentro de una esfera aislante hay que utilizar nuestra hipótesis. Aquí es donde hemos hecho uso de que la carga se distribuye de forma uniforme y por tanto la densidad es constante. Aquí es donde hemos utilizado la hipótesis de partida. Una vez obtenida el campo, la carga encerrada, sustituimos en la expresión, resolvemos nuestras 4 ecuaciones y obtenemos una solución que es el campo eléctrico como función definida a trozos para puntos exteriores e interiores. Y con esto terminamos este.